La sabana se despierta al amanecer, llena de energía. Las acacias alimentan a los antílopes bajo un cielo dorado. Los elefantes marchan. El rugido de un leopardo señala el peligro. Se acumulan nubes de tormenta. Aquí, los animales salvajes prosperan. Pero el cambio climático amenaza su hogar. Esta saga de vida salvaje sigue a Nia, una madre leopardo. Que lucha por salvar a sus cachorros en una sabana asediada. Su lucha refleja la lucha de la tierra por sobrevivir. Las acacias son el sustento de la sabana. Alimentan a los ñus, dan sombra a las aves y fijan el suelo. Animales salvajes como Nia dependen de ellas. Pero las sequías, que reducen las acacias en un 30%. Matan de hambre a los herbívoros y ponen al límite a los depredadores. Este ecosistema, que se extiende por el 40% de África, se tambalea mientras los cachorros de Nia, escondidos en Leopard Rock, dependen de la vegetación que se desvanece. Su determinación refleja la lucha de sabana. Este documental sobre animales salvajes es un llamamiento a protegerlos. Cada acacia, cada gota de lluvia, sostiene esta delicada red. La conservación, como la replantación de árboles, ofrece esperanza. ¿Cómo sostienen las acacias a los animales salvajes? El amor de Nia la impulsa contra un mundo que se calienta. La sabana, hogar de animales salvajes emblemáticos. Nos necesita cada acción. Plantar un árbol, abogar, inclina la balanza, mientras Nia cuida de sus cachorros. Su historia nos insta a mantener viva esta naturaleza salvaje. La sabana bulle de energía. Nia, una madre leopardo, se desliza por las praderas con los ojos fijos en un antílope que pasta cerca de las acacias. Sus músculos se tensan. Puede saltar 6 metros de un salto. El agudo canto de un pájaro tejedor penetra en el aire como señal de peligro. Este ecosistema de 5,4 millones de kilómetros cuadrados rebosa de animales salvajes. Y Nia es su cazadora maestra. En esta crónica de la naturaleza, su historia revela la intrincada red de la sabana.
donde las plantas son la base de la vida, pero el cambio climático amenaza con deshacerla, llevando a Nia a sus límites. Las acacias y el pasto varilla conforman el pulso de la sabana. Las acacias crean corredores para las aves migratorias y sus ramas están llenas de nidos. El pasto varilla atrae a los insectos, que alimentan a los pequeños pájaros que Nia caza cuando escasean los antílopes. Estas plantas sustentan a los animales salvajes, desde los rebaños hasta los depredadores. Pero el cambio climático altera este equilibrio. Las sequías obligan a los antílopes a emigrar antes, dejando a Nia persiguiendo a sus presas por vastas llanuras vacías. Sus cacerías se alargan y sus cachorros quedan vulnerables en Leopard Rock. La sabana, un sumidero vital de carbono, se resiente a medida que el aumento de las temperaturas marchita su vegetación. Las plantas hacen algo más que alimentarse, definen el ritmo de la sabana. Las acacias señalan los cambios estacionales y guían las migraciones de las aves que Nia rastrea. El pasto varilla, espeso tras las lluvias, la oculta mientras acecha. Pero cuando las sequías se intensifican, estas plantas se marchitan, exponiendo a Nia a rivales como las hienas. Los animales salvajes de la sabana se enfrentan a un mundo cada vez más estrecho, con un 25% de las especies en peligro. La supervivencia de Nia y de sus cachorros depende de las hierbas y los árboles que sostienen esta tierra. Este documental sobre animales salvajes muestra un planeta bajo presión. La destreza de Nia como cazadora depende de la salud de la sabana. La conservación, como el pastoreo sostenible, puede preservar estas plantas, pero queda poco tiempo. ¿Cómo sustentan plantas como el pasto varilla la red trófica de la sabana? Los cachorros de Nia, a salvo por ahora, dependen de una tierra que se enfrenta a un cambio implacable. Su fuerza refleja la resistencia de la sabana, pero ambas necesitan nuestra ayuda. Mientras ella acecha a su presa, el futuro de la sabana pende de un hilo. Una llamada a proteger a los animales salvajes que la llaman hogar. Al amanecer, la sabana cobra vida bajo un diluvio de lluvia. La tierra reseca bebe profundamente y la hierba de elefante crece exuberante, pintando las llanuras de un verde vibrante. Es la estación de la renovación y para Nia, una madre leopardo, es tiempo de nuevos comienzos.
En Leopard Rock, a la sombra de un baobab, da la bienvenida al mundo a dos pequeños cachorros. Su mirada cariñosa y sus instintos protectores prometen protegerlos en este mundo tan bello como peligroso. Las lluvias transforman la sabana en un paraíso. La hierba de elefante, alimentada por el aguacero, atrae a manadas de antílopes, vitales para la supervivencia de Nia. Su guarida, bajo el antiguo baobab, le sirve de refugio y fortaleza. Conocido como el árbol de la vida, el enorme tronco del baobab almacena agua y ofrece refugio a los animales cuando la tierra se seca. Para Nia y sus cachorros, es un guardián silencioso que sostiene su frágil comienzo. Pero el cambio climático amenaza este paraíso, al acortarse la temporada de lluvias en un 20%. El equilibrio de la sabana se tambalea. Cuando las lluvias escasean, los antílopes se desplazan y las cacerías de Nia se hacen más difíciles. La intrincada red de plantas, presas y depredadores de la sabana se tambalea. A pesar de ello, por ahora, la hierba prospera y los cachorros de Nia se hacen más fuertes, jugando mientras su madre busca el peligro. El baobab es un símbolo de resistencia. Su capacidad para almacenar agua sustenta a innumerables animales salvajes, incluidos elefantes y aves, durante los duros meses de sequía. Pero a medida que los cambios climáticos amenazan las lluvias, incluso la fuerza del baobab se pone a prueba. Menos agua significa menos pastos y antílopes, lo que hace más difícil para Nia proteger a sus cachorros. Esta es la historia de la sabana, un ecosistema donde la abundancia se entrelaza con la fragilidad. La devoción de Nia refleja la lucha de la tierra por alimentar la vida. Cada brizna de hierba, cada rama de baobab es un hilo vital en este delicado tapiz. Mientras Nia descansa con sus cachorros, encarna el espíritu inquebrantable de lo salvaje, incluso frente al cambio. ¿Cómo sostiene el baobab este vibrante ecosistema? El viaje de Nia no ha hecho más que empezar, y el futuro de la sabana depende de las decisiones que tomemos hoy. La tensión se apodera de la sabana. Nia, una madre leopardo, se enfrenta a cola torcida. Un leopardo macho herido. Sus gruñidos resuenan. El instinto maternal la empuja hacia adelante.
Nia no dejará que se acerque a su cría. Los músculos de Nia se tensan. Lista para atacar. Pero surge otra amenaza. Una manada de perros salvajes merodea cerca, acechando a su presa. En esta odisea de la sabana, la lucha de Nia revela una sabana sitiada. Echa un vistazo a la roca del leopardo, donde se esconden sus cachorros. Sus ojos parpadean de ansiedad. Las acacias son refugios vitales. Protegen a Nia durante la caza y ocultan a sus cachorros de los depredadores. Pero son frágiles. Los perros salvajes, con un 80% de éxito en la caza frente al 40% de los leopardos, invaden su territorio y destruyen estos árboles. Sus daños debilitan las zonas de caza de Nia y la exponen a sus rivales. Peor aún, los incendios forestales, alimentados por el cambio climático, aumentan un 15% y han calcinado el 10% de la sabana desde 2000. Estas llamas devoran los árboles jóvenes. Dejando abierto el territorio de Nia y poniendo en peligro a sus cachorros. El mundo de Nia se resquebraja. Las cicatrices de cada incendio amenazan la supervivencia de su familia. Nia se enfrenta a Twisted Tail sin perder la determinación. Pero los gruñidos lejanos de los perros salvajes indican un peligro implacable. La sabana, marcada por las llamas y las garras, pone a prueba su vigilancia. El puesto de Nia es un faro para los animales salvajes que luchan por sobrevivir. Las acacias, aunque pequeñas, son anclas de vida. Y su pérdida es un golpe para el ecosistema. ¿Cómo puede la replantación de acacias proteger a leopardos como Nia? La batalla de Nia es la lucha de la sabana por mantenerse firme en un mundo que se calienta. Los arbolitos de los que depende se están marchitando. Pero nuestras acciones pueden restaurarlos. La conservación, como los cortafuegos, ofrece esperanza. Mientras Nia cuida de sus cachorros, el futuro de la sabana depende de su verdor, su lucha por los animales salvajes. Captada en este documental, nos llama a actuar para preservar la tierra que los sustenta. Mientras Nia jugaba con sus cachorros, apareció una hiena y llamó su atención.
Sus cachorros se subieron rápidamente a un árbol para evitar la mirada de la hiena. Ella se quedó de pie en el árbol, mirándola fijamente, lista para hacerla retroceder en cualquier momento. La hiena estaba abajo, paseándose alrededor del árbol, esperando a que el cachorro diera un paso en falso. Pero a lo lejos apareció un tercero, un búfalo que corría para ahuyentar a la hiena. Este árbol era muy importante, ya que proporcionaba sombra y un lugar seguro para proteger a los cachorros de Nia. Las acacias, corazón de la sabana, anclan el suelo y sustentan a los antílopes que caza Nia. Sin embargo, están siendo atacadas. Los perros salvajes arrasan los árboles, y el cambio climático trae consigo un aumento de las temperaturas y lluvias irregulares. Debilitando el equilibrio de la sabana. Nia llega sana y salva a sus cachorros. Respira aliviada, pero el peligro dista mucho de haber terminado. La victoria de Nia sobre la hiena es breve. Los perros salvajes y los cambios climáticos están destruyendo el delicado ecosistema de la sabana. Cada acacia arrancada, cada llanura quemada, pone en peligro a la familia de Nia. Ella permanece alerta, vigilando a sus cachorros. ¿Podrá Nia proteger a sus cachorros en un mundo en el que los depredadores y el cambio climático conspiran contra ella? El futuro de la sabana depende de la resistencia de este ecosistema. En este documental sobre animales salvajes, la historia de Nia revela la fragilidad de la naturaleza y la urgente necesidad de preservarla para las generaciones futuras. La sabana se calcina bajo un sol implacable. Las praderas, antaño vibrantes, se convierten en polvo. Las acacias están desnudas. Sin hojas. Nia, la madre leopardo, persigue a un impala con las piernas pesadas por el cansancio. En ese momento, la presa desaparece. El hambre la acosa, la hierba de elefante. Vital para el pastoreo de los rebaños, se marchita, recortada en un 60% por la sequía. Los antílopes, el sustento de Nia, emigran lejos de su alcance, dejando las llanuras vacías. En este documental sobre animales salvajes, la lucha de Nia refleja la de la sabana.
Camina penosamente hacia la roca del leopardo, donde esperan sus cachorros, con los ojos cansados. La sequía reconfigura el ritmo de la sabana. La hierba de los elefantes alimenta a las manadas de antílopes, que Nia caza para alimentar a sus cachorros. Pero a medida que la hierba desaparece, las manadas se dispersan, obligando a Nia a emprender viajes más largos y arriesgados. En cada viaje deja a sus cachorros, las acacias, desprovistas de sombra, no ofrecen descanso. El 30% de la fauna salvaje se enfrenta a la extinción a medida que la sequía mata de hambre la red de la sabana. El cuerpo de Nia, magro por las cacerías fallidas, soporta el peaje de una tierra que se vuelve dura. Nia mantiene su determinación, pero la sabana la pone a prueba. Sus cachorros, ocultos, dependen de su fuerza. La hierba y los árboles, cimientos de los animales salvajes, se desmoronan. Cada cacería fallida empuja a Nia más cerca del agotamiento. Sus patas doloridas por las interminables millas. En esta vida salvaje, su lucha revela un ecosistema frágil. Los animales salvajes de la sabana. Desde antílopes a leopardos, dependen de plantas que están desapareciendo bajo las garras del clima. ¿Cómo altera la sequía los patrones de presa de los animales salvajes de la sabana? Nia se detiene, escudriñando las áridas llanuras. La sabana no tiene piedad, pero ella sigue adelante, impulsada por las necesidades de sus cachorros. La conservación, como la restauración de los pastizales, puede aliviar esta tensión. Pero el tiempo apremia. Las plantas de las que depende Nia están desapareciendo y, con ellas, el pulso de la sabana, cuando regresa a su madriguera, sus pasos se hacen eco de la lucha de la tierra. Este documental sobre animales salvajes muestra la lucha de una madre y un llamamiento para proteger a los animales salvajes de la sabana antes de que sea demasiado tarde. La sabana es implacable, un curioso cachorro de leopardo, demasiado joven para conocer el peligro, entre los arbustos cercanos. Absorto en el mundo que le rodea, sus ramas, resecas por la sequía, no ofrecen cobertura. Las hienas en terreno abierto divisan al cachorro con las mandíbulas preparadas. Nia, que caza lejos, capta su olor demasiado tarde. Corre por la tierra agrietada, con las patas golpeando, desesperada en cada zancada. En este relato salvaje, su carrera revela una sabana desnuda. Se apresuró a salvar a Leo, su cachorro. Pero el otro está perdido. Nia está junto a su cachorro,
con los ojos llenos de tristeza. Esta pérdida duele. La escasez de hierba en la sabana, marcada por la sequía, deja a los cachorros expuestos. Las hienas, maestras de las emboscadas, se aprovechan de ello y su tasa de éxito aumenta un 20% en las estaciones secas. Con escasa cobertura, el cachorro de Nia se convirtió en un blanco fácil. Ahora está marchito y no es un escudo contra los depredadores. La ausencia de Nia, forzada por largas cacerías en una tierra estéril, le costó cara. El dolor de Nia es crudo. Le da un codazo a Leo para que se acerque. Su mirada se desvía hacia el horizonte. Un voto silencioso para mantenerlo a salvo. La sabana. Azotada por la sequía, no ofrece consuelo. Sus plantas, vitales para esconder a los cachorros, están desapareciendo. Las hienas prosperan en este mundo alterado. Sus emboscadas son un signo de una tierra desequilibrada. La lucha de Nia no es solo por Leo, sino contra una sabana que la traiciona y cuyo verdor se encoge bajo el peso del clima. Esta tragedia deja al descubierto la verdad de la naturaleza. El amor de Nia como madre lucha contra un mundo en el que un error conlleva la pérdida. El baobab marca su dolor, pero ella debe seguir adelante por Leo. El futuro de la sabana, como el de ella, depende de sus plantas, un salvavidas para los animales salvajes. En este documental sobre animales salvajes, el dolor de Nia nos llama a actuar para restaurar la cubierta que protege a los animales salvajes. Mientras da cobijo a Leo, su determinación se endurece. El coste es brutal, pero su lucha perdura, un faro para la supervivencia de la sabana. La sabana está seca. Nia, la madre leopardo, conduce a Leo a través de los pastizales agrietados hasta un río. Solo hay barro. Los peces están escondidos en el barro, difíciles de ver. Nia observa, con los ojos tensos. Toca el pez, pero retrocede. No está acostumbrada. Leo siente curiosidad. Se zambulle en el barro y araña al pez. El barro le salpica la cara. Finalmente. Leo muerde al pez y levanta la cabeza orgulloso. En este documental sobre la vida salvaje, Nia y Leo luchan por sobrevivir. El río ha perdido el 20% de su agua debido a la sequía.
Hay pocos peces, lo que dificulta la caza de Nia. Leo es vulnerable a las hienas. Este traslado es una necesidad. Tras perder una cría, Nia busca terreno más seguro. Pero el terreno cambiante de la sabana complica cualquier elección. Los arbustos de Combretum atraen a los pájaros, lo que da a Nia oportunidades de caza. Un 35% menos de nidos a medida que se reducen los hábitats. La escasa cobertura la expone a las hienas, audaces ladronas que le roban la comida que tanto le ha costado conseguir. Las orillas del río están repletas de vida salvaje, pero la escasez de plantas convierte cada cacería en un espectáculo. Observado por sus rivales, el delgado cuerpo de Nia, desgastado por la escasez de alimentos. Soporta el peso de esta tierra implacable. La capacidad de adaptación de Nia brilla. Empuja a Leo hacia la sombra de un arbusto. Sus ojos buscan el peligro. El río promete presas, pero sus laderas abiertas dejan a Leo vulnerable. Los cacareos lejanos de las hienas indican su hambre, tan feroz como la de Nia. Su lucha revela una sabana donde las plantas dictan la supervivencia. Los Combretum, aunque escasos, son sus salvavidas y ocultan a Leo de miradas indiscretas. Cada paso pone a prueba su resistencia, pero su deseo de proteger a su cachorro se mantiene firme. ¿Debe Nia quedarse junto al río o buscar un nuevo refugio? La desaparición de las plantas de la sabana obliga a Nia a adaptarse. Un reto para todos los animales salvajes. La conservación, como la restauración de los arbustos, puede aumentar sus posibilidades, pero el tiempo apremia. Mientras Nia vigila a Leo, los riesgos de la sabana se ciernen sobre ella. Este documental sobre animales salvajes capta su resistencia. Un llamamiento para proteger la vegetación que sustenta a los animales salvajes. La lucha de Nia, grabada en cada paso cauteloso. Nos insta a actuar para preservar el delicado equilibrio de la sabana para su cachorro y más allá. El peligro acecha en la sabana. Nia, la madre leopardo, busca un antílope muerto cerca de un arbusto seco. Su cachorro Leo se esconde detrás de ella.
Llega la hiena Scar Eye, gruñendo, con ganas de robar la presa. Nia ruge, arremete y la desgarra con sus garras. Scar Eye muerde la pierna de Nia, causándole. Nia empuja a Scar Eye hacia atrás, protegiendo al cachorro. Le duele. Pero se mantiene firme. Llegan los perros salvajes y desgarran la presa. En este documental sobre la vida salvaje, Nia lucha por Leo y Lia. La sequía hace que la presa escasee, aumentando la competencia en un 30%. Los arbustos escasean. Nia perdió un cachorro en este duro mundo. No perderá a Leo. La sabana. Golpeada por el cambio climático, lucha contra ella. Las acacias, cruciales para acechar a las presas. Su ausencia obliga a Nia a cazar en campo abierto. Para 2100, el 60% de las plantas de la sabana podrían desaparecer, reduciendo los hábitats de los leopardos en un 40%. Esta pérdida expone a Nia a invasores como Ojo Cortante, que pretende reclamar su territorio. La sabana marchita. Una sombra de su antiguo refugio subraya una tierra que se desvanece bajo la ira del fuego. En la vasta sabana, Nia lleva al cachorro Leo a explorar la sabana, curioso pero tímido. Nia lleva a Leo a las praderas, donde caza antílopes. Leo es travieso y le gusta esconderse, pero Nia le enseña pacientemente a cazar. Nia atrapa un antílope y lo sube a un árbol. Leo sube al árbol, torpe, pero intenta comérselo. Nia no se lo come y se lo da a Lia. Las habilidades de Lia para trepar a los árboles y cazar mejoran gradualmente. Nia sabe que este es un paso importante para que Lia sobreviva. La lucha de Nia es la de la sabana. Lucha por Leo y por una tierra remodelada por el fuego. Las acacias, aunque dañadas, son vitales para los animales salvajes, y su pérdida es una amenaza para todos. Cuando Nia se desploma junto a Leo, el silencio se hace pesado. Su sacrificio brilla como un faro para los animales salvajes en este documental. El destino de la sabana, como el de Nia, depende de sus plantas, un equilibrio que podemos ayudar a restablecer. La conservación, como la replantación de acacias. Ofrece esperanza. La posición de Nia
herida pero incólume. Nos llama a proteger a los animales salvajes de la sabana. Antes de que su mundo se desvanezca. La noche cubre la sabana, pero el peligro acecha. Nia, la madre leopardo, caza en la orilla de un río. Sus ojos penetran en la oscuridad. Bajo el río, los siluros nadan en bancos. El suelo está resbaladizo y el aire tenso. Nia se mueve con cuidado. Su hambre se agudiza tras días de escasez. Tras 2 intentos fallidos, atrapa el siluro y lo lleva a la orilla. Su figura quedó impresa en la tenue luz de la luna. En este documental sobre animales salvajes, tras toda una vida en la sabana africana, ha perseverado a pesar de las duras adversidades. La sabana pone a prueba a sus protectores. Nia, una joven madre leopardo, esconde a su cachorro. Leo, en un bosquecillo de espinos de camello. Estos árboles ofrecen sombra y seguridad. La sabana pone a prueba a sus protectores. Nia, una joven madre leopardo, esconde a su cachorro. Leo, en un bosquecillo de espinos de camello. Estos árboles ofrecen sombra y seguridad, pero las tormentas, alimentadas por el cambio climático, arrancan de raíz el 15% de ellos, sin cobertura. Nia caza en terreno abierto, con su sigilo comprometido. Una hiena marrón coja merodea, olfateando en busca de Leo, oculta en la arboleda. Los ojos de Nia se clavan en ella. Su gruñido le hace retroceder. En este documental sobre animales salvajes, su vigilancia revela una sabana tensa por la pérdida. Los instintos de Nia se agudizan. Perdió un cachorro a manos de los depredadores y no quiere perder a Leo. Cuando se acerca una hiena manchada, sus músculos se tensan, listos para atacar. La fauna de la sabana depende de los árboles, que ahora se desvanecen, y su supervivencia pende de un hilo. Nia monta guardia, el crepúsculo vivo de amenazas, el lecho del río, que antes era un refugio, ahora la deja al descubierto. Este documental sobre animales salvajes capta su feroz postura, una súplica para recuperar los árboles de la sabana, la conservación como la plantación de espinas de camello. ¿Puede salvar la vida salvaje? Pero el tiempo apremia. Mientras Nia vigila a Leo, se tambalea el futuro de la sabana.
cuyos árboles son vitales para la supervivencia. Su fuerza, demostrada a cada paso, nos llama a actuar por los animales salvajes de esta tierra agreste. La sabana acecha. Nia, una madre leopardo, se mueve al amanecer. Sus manchas se confunden con los arbustos espinosos. El cansancio se apodera de ella, con el cuerpo agotado por los interminables merodeos. Aunque está muy cansada y hambrienta, su espíritu se mantiene firme. En este documental sobre la vida salvaje, Nia recorre la sabana en busca de refugio y oportunidades de caza. Este es el santuario de Nia. Sus densas ramas, que soportan sequías brutales, la protegen de los duros vientos de la sabana. Los leopardos necesitan esa protección para curarse. Pero la invasión humana que ha talado el 20% de los matorrales de la sabana, deja a Nia al descubierto. Su sigilo, su mayor fortaleza, vacila sin vegetación. Amenazando su supervivencia. Su lucha no es solo contra el dolor, sino contra una tierra que pierde su refugio vital, donde cada matorral es importante. Sus ojos, agudos y resueltos, juran resistir. Sus cicatrices marcan sus pruebas, pero ella persiste. En este documental sobre animales salvajes, la sabana es un salvavidas para los animales salvajes. Su sombra es un refugio. La resistencia de Nia grabada en cada uno de sus pasos. Nos insta a proteger los matorrales de la sabana, asegurando un futuro para sus cazadores solitarios. Este es el corazón de Nia. La sabana la desafía a cada paso, plantándole cara. La sombra del baobab ofrece un momento de paz, pero el peligro persiste. Los animales salvajes como Nia dependen de un verdor que se desvanece. Su supervivencia está en juego. Este documental sobre animales salvajes recoge su postura. Un llamamiento para proteger los refugios de la sabana. La conservación, como la de los baobabs, puede ayudar a los animales salvajes. Pero es urgente actuar. Mientras Nia descansa con Leo, su lucha se hace eco de la petición de la propia sabana
de salvar la tierra y los animales salvajes que la definen. Antes de que su mundo desaparezca, la lluvia recorre la sabana, insuflando vida a una tierra cansada. La hierba de los elefantes crece, exuberante y verde, mientras las acacias echan hojas frescas. Nia, la madre leopardo, descansa bajo la lluvia, curando sus heridas. A su lado, Leo, su cachorro, permanece en su corazón. La sabana resplandece de renovación. En marcado contraste con su reciente esterilidad, los ojos de Nia, antes cargados de dolor, brillan ahora con una fuerza tranquila. Le da un codazo a Leo, guiándole hacia un pájaro posado cerca. Él se agacha, torpe pero ansioso. Con sus instintos funcionando, aunque falla. Nia observa con orgullo que le está transmitiendo las habilidades para sobrevivir. Este momento marca un punto de inflexión. La lluvia ha reavivado la sabana, devolviendo la hierba y los árboles que sustentan a los antílopes. Las presas de Nia. Su lucha por salvar a Leo. Contra las hienas y una brutal estación seca, ha merecido la pena. Ahora le enseña a cazar, lo que garantiza su prosperidad. Pero la recuperación de la sabana es frágil. Solo quedan 7.000 leopardos en libertad, un 30% menos desde 1990, debido a la caza furtiva y a la reducción de sus hábitats. Las acacias, vitales para la sombra y las presas, son la clave de su supervivencia. La replantación de acacias podría ampliar los hábitats de los leopardos en un 15%, ofreciendo esperanzas para su futuro. El vínculo entre Nia y Leo ancla esta renovación. El baobab, que se alza en lo alto, les sirve de refugio y su tronco. Que almacena agua, es un salvavidas en medio de las dificultades. Sin embargo, las amenazas acechan. La acción humana, la caza furtiva, el desmonte y los cambios climáticos. Con lluvias y sequías erráticas, ponen en peligro el equilibrio de la sabana. La hierba y las acacias, aunque vibrantes ahora, se enfrentan a un mañana incierto. La resistencia de Nia, su afán por proteger y enseñar a Leo, refleja la lucha de la sabana por sobrevivir. Esta película sobre la vida salvaje no es solo la historia de Nia.
Es una llamada de atención. Las plantas de la sabana, desde las acacias hasta los baobabs, sostienen la vida de innumerables especies. El cambio climático y el impacto humano amenazan con romper este equilibrio. Pero podemos contraatacar. Haz un donativo a WWF para apoyar la conservación. Actúa ahora para plantar un árbol, unirte a una campaña o defender a los animales salvajes. El destino de la sabana está en nuestras manos y cada paso cuenta. ¿Qué harás para que la sabana siga siendo próspera para los animales salvajes? La resistencia de Nia nos inspira. Un faro de esperanza en un mundo bajo presión. Mientras ella y Leo contemplan su hogar, la sabana palpita con posibilidades. Su futuro y el de los animales salvajes. Depende de nuestras decisiones. Hagamos que cuenten. Este documental sobre animales salvajes termina. Pero el trabajo comienza. Por favor, suscríbete al canal y únete a la lucha para mantener la sabana verde para siempre.